Bien, vamos a seguir avanzando y pendientes de lo que está ocurriendo en materia de seguridad en nuestro país, muy preocupados por las cifras que se han entregado en términos de homicidios, ¿no? Ha aumentado un 11% en relación al año pasado. Vamos a sumar a la conversación al coronel en retiro, Pedro Valdivia, para conversar de esto. ¿Cómo está, Pedro? Buenas tardes. Hola, Karim. Buenas tardes para todos. Bueno, ¿qué le llama la atención de lo que hemos revisado y de lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Se entregaron las cifras de la cantidad de homicidios de este año en relación al año anterior. Hay más de 250 casos. La forma en cómo se cometen estos homicidios, veíamos a jóvenes que están en una plaza que son atacados también con armas de fuego, otros sujetos que en un auto le disparan a personas que están en la calle. ¿Cuál es la lectura que hace usted de todo lo que estamos viviendo? Bueno, en un breve ordenamiento de las cosas, de lo de anoche, por ejemplo, yo creo que lo único que podría parecer extraño o fuera de lo normal, porque es casi una normalidad, es que ocurre un día madrugado y un día martes. Habitualmente el aumento de los homicidios está siendo recurrente entre jueves, viernes y sábado. Esos son los días de mayor ocurrencia actualmente. Después, respecto a las cifras que entregó la Fiscalía Nacional, todos esperamos la misma noticia en el sentido de un aumento sustantivo, porque tenemos que recordar que esta ola sostenida de aumento de homicidios en Chile tuvo dos fechas peak. Una fue la Semana Santa, sobre los 30 homicidios en el fin de semana, y la otra, la lamentable de Fiestas Patrias, donde hubo 37 homicidios. Sí. Si ustedes suman a eso también otra que fue muy simbólica y muy relevante, muy grave, diría yo, pero con tanto vorágine de noticias a veces las cosas no se ponderan en su justa medida, es una que ocurrió en un cumpleaños. ¿Te acuerdas tú? En una plaza de Quilicura, 4 menores que fallecen en una noche también y que habían salido de la casa del cumpleaños a la plaza, porque Sí. por razones naturales seguramente no cabían en la casa del cumpleaños, y ahí fueron ametrallados también por un grupo de delincuentes. Entonces, todas estas situaciones que han ocurrido, particularmente este año, indican, por una parte, un asentamiento final del crimen organizado, porque gran parte de ellos son entre bandas rivales por todo el tema de la lucha territorial que está siendo masificado y estas bandas indudablemente están ejerciendo toda la violencia necesaria para poder quedarse con esos territorios. Y por otra parte también una segunda variable es la delincuencia común, que es la menor, yo diría. Y la tercera, que es muy importante y relevante, es la participación de menores premunidos de armas de fuego, porque en el caso del menor, anoche incluso hay un detenido en una encerrona con 13 años de edad. En el caso del menor, es una persona, indudablemente, como si hiciera uno el paralelo, es como cualquier niño. Por lo tanto, racionalmente no tiene la madurez como para poder discriminar en su justa medida lo que es bien y lo que es malo. Y por lo tanto, cuando está en una situación delictual, indistintamente el objetivo que busca, no hubo un instante en ocupar las armas de fuego. Y a eso, como final de este estricto balance que uno puede hacer, es que las personas, en general, todos nosotros, la gran mayoría, están ya decepcionados del sistema, están como cansados de todo este tema de victimización, están cansados de haber cambiado sus rutinas, de no poder salir tranquilos a una plaza o un parque, Sí. como la situación de anoche. Y finalmente, cuando se ven sometidos como víctimas a una acción delictual, tratan de oponerse. Y ese es finalmente el peor error. Me parece que es súper completo el análisis que usted hace de lo que estamos viviendo. En muchos casos de los crímenes que hemos visto en las últimas semanas son ajustes de cuenta, ¿no? Personas que vienen desde un vehículo y le disparan a alguien que tienen identificado. Lo hemos visto en varias oportunidades, pero usted también menciona el crimen, delincuentes comunes, que antes tal vez, a ver, es una pareja que está en una plaza en el sector del Parque Bustamante, que debe ser, uno piensa, entre Ñuñoa, Providencia, Pedro, uno de los sectores que por lo menos deberían estar más vigilados, más seguros, ¿no? Hace un par de semanas hubo un crimen afuera de un McDonald's también en Ricardo Lyon con Providencia. No se trata ahí de ajustes de cuentas, sino que son personas que estaban haciendo una fila para comprar en un local de comida rápida y alguien que estaba con su pareja sentado en un banco de una plaza. Claro. Y pierden la vida en esas circunstancias. O sea, ya no es delincuencia común que anda robando por la oportunidad, sino que están decididos a usar estas armas de fuego, que uno se pregunta también cómo tienen acceso a ellas, a personas tan jóvenes, niños. Bueno, el acceso en el mundo delictual hoy día no es tan difícil. Ahora, cuando nos referimos a delincuencia común, en el fondo, no quiero decir con eso que es común que sea así, sino que es para diferenciarlo como se hace
definitivamente académicamente respecto al crimen organizado, que es una institución destinada a cometer determinados tipos de delitos. Entonces, esta delincuencia común, entre paréntesis, indudablemente que ha seguido los modelos del crimen organizado en algunos aspectos, particularmente en ella participan mayoritariamente chilenos en general, y caen en este tipo de acciones delictuales porque indudablemente están conscientes de que la posibilidad de ser detenido es bastante remota. Ahora tenemos que, lo que dicen muchas las autoridades, el seguimiento, culminan siempre su discurso con la presentación de querella, la visualización de las cámaras o la presencia policial, pero lamentablemente todo lo que es querella, vigilancia de cámara y todo lo demás son hechos post al delito, o sea, el Claro. delito ya ocurrió. El tema es el tema de la prevención y ahí hay un problema de fondo muy grave, porque la prevención indudablemente pasa por un lado con la presencia policial, que ya es insuficiente, la demanda delictual superó a la oferta policial y es imposible tener recursos policiales en todos los lugares. Tampoco podría ser tan efectivo en este minuto el tema de la focalización que se está haciendo, porque esta delincuencia, como la que acabamos viviendo anoche, es circunstancial, que significa que busca su objetivo en determinados lugares. No es que vaya a tener, no es que vaya a ir a un punto caliente, como se llama en términos policiales, y va a cometer el delito, al contrario. Sí, Yo creo que pero buscan alternativas. De hecho, yo me atrevería a decir que en el caso del Parque Bustamante, creo que debe ser uno o dos casos en el año, en el fondo. Y eso que indica que es una circunstancia de alguien que pasa por ahí, se encuentra con dos presuntas víctimas y comete el delito. Por lo tanto, el problema es mucho mayor, estructuralmente mucho mayor, y las soluciones, por lo tanto, también tendrían que ser mucho mayor. Y necesariamente tienen que apuntar a tratar de incautar, buscar la manera de poder incautar el armamento que está deambulando por todo Santiago y por todo Chile en general de una manera indiscriminada. ahora, ¿y qué se puede hacer en definitiva? Porque usted también habló del desencanto de la ciudadanía. Con estos hechos, en el fondo, lo que uno ve es que no puede ir a sentarse al banco de una plaza con su polola durante la noche, o no puede ir a un local de comida rápida que está abierto las 24 horas porque lo van a asaltar, porque existe un riesgo evidente, ¿no? Y ahí está otra cifra, otro dato duro. La data indica que Chile es uno de los países del OCDE que tiene más temor entre la población. Y usted lo ha hablado Así bien, es. ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer de manera preventiva para no actuar ya sobre hechos consumados, Pedro? Yo creo que el camino para tratar de contener la pandemia delictual que tenemos va por dos caminos. Uno es revisar el aspecto legal de nuestra actual legislación, hacerla más rápida, incluso más efectiva. Hay leyes que pueden ayudar y que llevan años en el Congreso. Acuérdense ustedes de todo lo que significó esta agenda corta de seguridad que todavía tiene la mitad de las leyes que no han sido aprobadas. Apurar un poco eso y en lo que dice relación fundamentalmente, por ejemplo, con toda la situación de las armas. Porque las armas, si tú te das cuenta, y se acaba de probar hace una semana atrás, el uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas en el control de armas. Sí, Entonces, claro, el título suena súper bien, pero lo que se porque uno ve anuncia, las Fuerzas Armadas en el control de armas. Pedro, Ah, pero entonces, lo que se anunció es un reforzamiento de la fiscalización de las armas inscritas, pero el problema, me parece por que, no eso, es, que el problema no está ahí, ¿no? por eso, justamente, me quitaste las palabras de la boca. O sea, se promueve una ley, uso legítimo del uso de la fuerza para la fiscalización de las armas, pero ¿para fiscalizar a quién? A las personas que tienen sus armas inscritas. Tú y yo, cualquiera que tenga un arma, va a ir un militar entre las 8 y las 10 de la noche, le va a apuntar, ¿tiene el arma? Usted se la va a mostrar, sí. Eso es todo lo que hace. Eso es lo que hace Carabineros hoy día. Quizás ayudará a que Carabineros ya no se preocupe tanto de este tema. Pero el problema mayor, que es el tránsito de armas, los de anoche, por ejemplo, esas personas no tienen esas armas inscritas, nunca las compraron, las adquirieron de alguna manera fraudulenta, Es que y además de eso, lo que es más grave, la portan, porque lo grave de las armas es portar el arma. No, y no solo la Entonces, cuando tú aportan, tienes... la usan, porque Pedro, están decididos a usarla. O sea, alguien que no le quiere entregar una motocicleta, una mochila, un celular, están dispuestos a matarlo por eso. Entonces, Correcto. Entonces ahí tú operativamente, así dicho un poco a la ligera, tendrías como dos caminos. Uno, que hubo una señal hace un par de meses atrás cuando se hizo un allanamiento en un sector determinado de lo que es la Villa Francia. Eso no significa que toda la Villa Francia sea delincuente, pero sí había información bastante trabajada por parte de los organismos de inteligencia, de Carabineros y la PDI, y se allanó un determinado lugar y se incautaron muchísimas armas, varias armas, casi 30 armas. ¿Qué te dice eso? Que hay labores coercitivas que sí se pueden hacer. El problema es que para hacer ese tipo de acción masivamente en otros lugares, porque información hay mucha,
La gente tiene información, la Junta de Vecinos Sí. tiene información, la municipalidad tiene información. Hay que tener la benevolencia del Ministerio Público y ahí obviamente acreditar estos ingresos a inmuebles para poder indudablemente efectuar estos registros, de los cuales las personas que son inocentes no deberían ni siquiera molestarse, por Pero un es lado. que... Por otro lado, Sí. y que también es muy relevante y un tema que tampoco se conversa mucho, son los controles relativamente masivos que se hicieron en el pasado alguna vez. Claro, suenan sumamente mal, políticamente visto, de acuerdo con los políticos de cada gobierno, Ujú. políticamente mal es ver una patrulla de carabineros que hoy día, además no tendría que ser de carabineros solo porque un control vehicular, por ejemplo, necesita como 10 carabineros. ¿Y por qué necesita tantos carabineros? Porque indudablemente la reacción de los controlados o de su Claro. entorno es distinta a lo que era en el pasado. Tenemos el caso de una carabinera que le lanzaron una granada cuando intentó controlar en el Parque O'Higgins, en el día incluso. Entonces, ¿qué se necesita? Es un refuerzo. Y ese refuerzo, indudablemente, sacándonos todos estos estigmas, debería ser el esfuerzo militar. ¿Y por qué te digo eso? Porque también está el discurso, que el cual yo no comparto, los militares no están preparados para esto. Bueno, compremos el discurso que no están preparados para esto, pero sí están preparados para marcar cobertura o labor de apoyo en el entorno donde las patrullas de carabineros sí puedan hacer un control vehicular y control de personas eficiente. Y eso indudablemente aplacaría un poco, podría Sí. indudablemente aumentar la posibilidad de incautar armas e indudablemente cambiar la perspectiva que tiene la gente, sobre todo sobre la sensación de temor e inseguridad. Sí, porque desde que se comenzó con el debate de utilizar a militares para el control, por ejemplo, de este tipo, ayudar en la fiscalización en labores de seguridad, siempre se dijo que no estaban preparados, pero si tal vez se hubiesen comenzado a preparar en ese entonces, ahora, ya un año, 2 años después, probablemente habría una parte de contingente que pueda estar preparada. El tema es que no está la decisión política. Ahora, Pedro, ¿qué pasa con los resultados de las investigaciones? Porque también usted lo esbozó en algún minuto. Dijo, las autoridades siempre terminan anunciando que van a presentar una querella, pero son querellas que muchas veces no quedan en nada. De los 3 casos que hemos revisado, de los homicidios de las últimas horas en distintas comunas, no ha habido ninguno que tenga un resultado positivo. Claro, porque indudablemente, a diferencia de lo que ocurría en el pasado con un homicidio, generalmente el homicidio era un delito de autor medianamente conocido. O sea, había presunciones, había búsqueda de información y uno finalmente llegaba a la identificación y detención del detenido. Pero en este caso, no son, y la gran mayoría, no, la cifra exacta no lo recuerdo, pero cerca del 60-70% más o menos, sus autores son autores desconocidos, ¿no? No es un autor conocido, por lo tanto, la posibilidad de poderlo ubicar, salvo el apoyo que puedan haber en las cámaras y el rastreo y el sentido que se haga en la investigación, es difícil que se pueda llegar a buenos resultados. Por lo tanto, yo diría que poniendo en perspectiva las cosas, que es lo más importante, de tener a alguien que ya cometió un homicidio o varios homicidios, porque también tenemos el tema del sicariato que he metido entre medio, Mm. o prevenirlo. ¿Y prevenirlo como? Con lo que estamos conversando, un aumento sustantivo del porte de armas, sustantivo, pero un aumento importante en la pena, de tal manera que la persona que es sorprendida con un arma tenga realmente una sanción ejemplarizadora que pueda desincentivar la acción delictual. Eso por una parte. Y estos otros cursos de acción que yo te señalaba, aumentando los controles vehiculares, que tienen que estar masificados en todas partes, no solamente en determinados lugares. Que ese también Sí. quizás puede ser un estigma que ha frenado políticamente a algunas autoridades, porque los controles generalmente tú los vas a hacer en algunas poblaciones determinadas y eso estigmatiza un poco a esa población, pero si se hiciera en cualquier parte, porque los delitos ocurren en cualquier parte, quizás podría ser más efectivo. Bueno, hemos visto también casos de fiscalizadores que son atacados, que corren riesgo también. Los propios fiscalizadores del Ministerio de Transporte tienen que esperar que llegue Carabineros para que los acompañen y muchas veces no hay efectivos de Carabineros que cumplan esa labor para que le brinden seguridad. Usted también daba cuenta del tiempo que Mira, se... mira, perdón, a propósito de lo que tú comentas, ese es el ejemplo preciso de lo que estamos conversando. El fiscalizador del Ministerio de Transporte fiscaliza temas de tránsito. Claro. Por lo tanto, su riesgo es que alguien se oponga o le pega. ¿Qué necesita? Que alguien lo apoye, en este caso a los carabineros. ¿Qué es lo que Y a fiscaliza veces no, carabineros? Delincuentes. y a veces no Que llega andan Carabineros. armados. ¿Qué necesita? Un apoyo. ¿De quién? De los militares. ¿Y por qué entonces no se toma esa decisión, Pedro, cree usted? Si ya es tan evidente, ya es tan necesario. Bueno, es indudable que es una situación política, es un razonamiento político en el fondo de que ahí tiene que haber una disposición indudablemente de los sectores que tradicionalmente
quizás quedaron, siendo tan jóvenes, yo diría las nuevas generaciones políticas, quedaron pegados en un pasado, y ese pasado indica que la presencia militar en la calle probablemente puede ser dañina, y esos tiempos ya pasaron, ya cambiaron, y Pedro, hoy día se necesita enfrentar un problema que es real. pero por parte del ejército tampoco han demostrado mucha voluntad en querer colaborar con estas funciones de seguridad. Ellos han dicho que a ellos no les corresponde. Entonces, también están pegados como con una visión un poquito anacrónica, ¿no? Mira, yo esa visión del ejército, por supuesto que no la comparto, porque nadie puede decir que nadie está preparado para eso. De hecho, funciones de orden público lo se hacen en cualquier minuto. Mañana hay un terremoto y hacen funciones de ejército público y nadie tiene que estar preparado. Hay elecciones pasado mañana y se hacen cargo de la vigilancia en los colegios. Claro. No es un tema de preparación, es un tema de disposición. Ahora, esa disposición también entiendo al personal de ejército, a la autoridad de ejército, tiene que tener un respaldo en el fondo legal. Porque claro, la experiencia que ocurrió específicamente en Iquique en alguna oportunidad con un marino y con otro marino también en Sí. la zona sur, indudablemente que te habla de que el alto mando de cualquier institución tiene que privilegiar Pedro, la seguridad de su sí. propio personal. Pedro, y tú por cualquier cosa lo vas a ocupar políticamente, estás equivocado. tengo que hacer una pausa. ¿Me puede esperar? Pero por supuesto. Bien, hacemos una pausa breve y ya regresamos. Comenta con el hashtag La Tarde Mega. Bien, estamos de vuelta, estamos hablando de seguridad, estamos en contacto con el coronel en retiro Pedro Valdivia, hablando de la gran cantidad de homicidios que se han registrado en las últimas horas, el poder de fuego en manos de delincuentes, la falta de resultados en muchas de estas investigaciones y hablábamos de la contribución que podría hacer el ejército en materias de seguridad, Pedro, y usted nos ponía el ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, durante una elección, donde ellos van y se hacen cargo de los colegios, lo que pasaría en un terremoto, donde también hemos visto funcionarios del ejército desplegados en el territorio, pero bien distinto es combatir el crimen organizado, ¿no? Bueno, en definitiva, el crimen organizado no lo vamos a combatir ni con controles de carabineros, ni con control del ejército, ni con ninguno, ni con los dos. Y el crimen organizado va por otro camino. Sí, pero me refiero a que las Tratando- funciones son distintas. Claro, lo que estamos tratando, cuando estamos hablando de los homicidios, que obviamente tienen su génesis en el crimen organizado, Ajá. estamos hablando de tratar de contener un fenómeno que es actual, una amenaza que es del día a día, de noche a noche. Ese es el fenómeno actual. El crimen organizado va por otro carril, indudablemente que son políticas públicas distintas, que yo creo que están bien encaminadas, quizás un poco lentas algunas de ellas, pero hoy día el fenómeno es tratar de contener, tratar de contener la Pero, situación, Pedro, y la contención se hace con este tipo de controles. lo que pasa es que tal vez es cuando se habla de las funciones del ejército en materias de seguridad es muy amplio. Habría que acotarlo, ¿no? O sea, lo que falta me parece que es gente. Lo que ocurrió en el Parque Bustamante es porque no hay patrullaje. Lo que ocurrió tal vez en Ricardo Lyon con Avenida Providencia es porque falta patrullaje, más allá de que hay cámaras que no sabemos quién las monitorea o qué ocurre ahí, pero tampoco inhiben la acción delictual. Entonces uno podría acotar cuáles van a ser las funciones que van a cumplir estos efectivos militares, ¿no? De apoyo, Yo diría que- de acompañar, patrullajes Exacto. mixtos. ¿Cómo habría que hacerlo? ¿Cómo cree usted que sería una buena opción? La opción es la que se está aplicando hoy día en la zona roja, la zona de Tirúa con Arau, que es una opción combinada, o sea, el apoyo de la Fuerza Naval allá a las acciones operativas que hace Carabineros, o sea, es un problema logístico de contención de ese entorno necesario que requiere la seguridad que requiere el propio Carabinero para efectuar su labor segura. Suena como una redundancia, pero eso en definitiva. Porque de lo contrario tú tienes que ocupar el doble de recursos, dado la dinámica de cómo se ejecutan los delitos hoy día. Entonces hay 2 o 3 carabineros controlando, pero van a haber 6 o 7 asegurando que el control se haga bien. Esos 6 o 7 son los que indudablemente podrían tener un apoyo distinto, como es el caso de las Fuerzas Armadas en determinados lugares. Ahora esto no es eterno, no es toda la vida, es indudablemente mientras avanzan las investigaciones para ir a esa segunda etapa que yo te señalo, que es detectar cuáles son los focos calientes, dónde están las armas en este minuto, que esa información da vuelta por muchas partes. Todos sabemos de dónde, a lo menos en el ámbito policial, todos sabemos dónde hay disparos en las noches, dónde hay Sí. situaciones de funerales. Esa información está, falta un procesamiento. Viene el segundo paso, la autorización judicial para entrar y registro de determinados lugares y empezar a, obviamente, apretar por ese lado.
En paralelo y por otro carril va el control del crimen organizado por el trabajo de inteligencia y por el trabajo indudablemente de desarticular las bandas organizadas. Sí, lo que pasa es que hay un tema de tiempo también, Pedro, porque recuerdo que la alcaldesa de La Pintana, que fue la que hizo un llamado públicamente diciendo que no nos dejen solos, ella entregó información respecto de los lugares donde estaban operando las bandas en su comuna, Claro. y tardaron un año recién en actuar, en intervenir esos lugares. Así que también la premura del tiempo indica que hay que hacerlo y hacerlo rápido. Pedro, le quiero agradecer. Pero ahí tú tienes, para terminar, mira, ahí tú Sí. tienes un problema un problema de solución. Por un lado tiene un Congreso que se demora mucho, demasiado diría yo. Todo Y por tarda otro lado mucho. tiene también un Ministerio Público que también le falta la dinámica de apurar determinados procedimientos en priorización. Entonces, esa suma de cosas, si tú te das cuenta como resumen a lo que estamos viviendo, no solamente es que pasó o no pasó un carabinero en vigilancia, el problema es mayúsculo y hay que agrupar, hay que enfrentarlo de manera global, no de una manera Sí. individual. No se necesitan más patrullas por un lado, más cámaras por otro lado. Es otra la dinámica para realmente controlar un fenómeno de esta naturaleza. Perfecto. Pedro, le quiero agradecer que haya conversado con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao.